Bueno, ¿qué hizo Jesús en esta iniciación de su prédica? Desde la Galilea, o sea, desde el norte hacia el sur, ¿no? Jesús sanó, sabemos que sanó enfermo, sabemos que salvó perdonando los pecados, ¿no? Como al paralítico, sabemos que perdonó como a la Magdalena, sabemos que Jesús anunció el reino y puso a los pequeños como aquellos que eran los dueños del reino. Y Jesús liberó del pecado a los pecadores, ¿no es cierto? Le dio vida nueva, posibilidad de vivir. Jesús no condenó, sino que su servicio fue cercanía a los que sufrían, ¿no? También Jesús enfrentó el antirreino, porque bueno, no solo, o digamos, no porque Jesús dijera cosas que nosotros consideramos lindas y buenas, lo aplaudían. Había gente que no lo aplaudía. Entonces el antirreino está siempre presente. Estuvo presente en tiempo de Jesús, estuvo presente a lo largo de la historia de la Iglesia y está presente hoy también, ¿no es cierto?, entre nosotros, ¿no? Pero no bastaba con hacer gestos buenos en favor de los que sufrían. Jesús proponía un trabajo para cambiar las causas que mantenían en la opresión y en la miseria, ¿no es cierto?, al pueblo en el cual él había puesto el anuncio del reino, como lo vemos en los evangelios que podemos consultar después. Por eso Jesús es perseguido a causa de su propuesta que molestaba a los intereses de aquellos que habían montado una nación para servicio propio. Sí, de aquellos que habían hecho dinero, de aquellos que para conservarlo habían transado con el Imperio Romano, de aquellos que tenían relaciones con el César, ¿no es cierto?, para poder mantener su vida. Jesús por eso fue perseguido, fue traicionado, recordamos, ¿no es cierto?, fue abofeteado, acusado de hereje, tuvo un juicio injusto, fue amenazado de muerte, fue enemigo político del César de Roma, ¿no? No porque Jesús se metiera en política como escuchamos hoy, ¿no? Jesús defendía la verdad y la dignidad de todo ser humano. Entonces, a ver si nos entendemos. Defender la dignidad de los seres humanos es hacer política, es ir construyendo una idea donde todo hombre tiene un lugar, y ese lugar debe ser digno, un lugar en la mesa de la vida, aunque no hay unos que viven sentados a la mesa y los demás abajo, ¿no? Fue abofeteado, fue azotado, coronado de espinas, fue escupido, fue burlado, condenado a muerte, y en la muerte más ignominiosa, ¿no es cierto?, muerte de cruz. Lo crucificaron fuera de la ciudad, lo echaron de la ciudad, le quisieron quitar su vida, ¿no? Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús venció a la muerte no tiene poder sobre Cristo. Cristo ha salido del sepulcro, vencedor de la injusticia, del pecado y de la muerte, como hemos celebrado y vivenciado en la Pascua. ¿Y qué significa que Dios resucitó? La gran pregunta que nos hacemos los cristianos. La resurrección de Jesús muestra lo que Dios quiere realizar en toda la creación. Un hombre nuevo
y una tierra nueva, un corazón nuevo. La resurrección de Jesús es una propuesta de cambio profundo, es una propuesta de descubrir la fe como herramienta para descubrir el sentido que tiene la vida personal de cada uno de nosotros y la vida de nuestra iglesia como una herramienta de servicio a la sociedad y a la comunidad en la cual participamos y vivimos. Cristo resucitado volvió al Padre y nos envió el Espíritu Santo sobre la primera comunidad. Jesús ya resucitó y subió al cielo y mandó el Espíritu Santo y ahora con ese Espíritu que le llenó los corazones a los primeros discípulos, que les encendió la vida y que los empezó a enviar a ser testigos de que Jesús estaba vivo. Bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Podemos decir, se terminó la película. Podemos decir nosotros, Jesús ganó, Él resucitó y se fue con Dios. Y nosotros nos quedamos acá haciendo ¿qué? ¿No es cierto? Nosotros que somos sus discípulos, muchas veces nos quedamos con la sensiblería de nuestra fe. Lloramos porque a Jesús lo mataron, nos alegramos porque Jesús resucitó, pero después nos vamos a casa y todo sigue igual. Creo que entender la resurrección de Jesús es lo que vimos en todo este tiempo, ¿no? Como la Iglesia nos propone un camino, la palabra de Dios como fundamento, a quien tenemos que escuchar, porque allí están los contenidos de nuestra acción como Iglesia. La solidaridad, ¿no es cierto?, como una manera de cercanía que brota de esa palabra, y la Eucaristía como alimento que fortalece nuestro corazón para ser discípulos de Jesús. Ahí comienza la obra de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, revestidos con la fuerza del Espíritu, salieron a predicar el reino a todas las naciones. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo resucitado, tiene la misión de Jesús: hacer posible ya desde ahora el reinado de Dios entre los hombres, ¿no? Y decimos, reinado de Dios entre los hombres, que los hombres tengan el lugar de dignidad que se merecen. La Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia no es un montón de ladrillos apilados, ¿no? Ni la Iglesia es el obispo, ni la Iglesia es el cura, ni la Iglesia es la monjita, sino que la Iglesia es el pueblo de Dios. Somos todos. La Iglesia es la familia de Dios. La Iglesia es el mismo Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo que ahora tiene el resucitado para estar presente en la historia, ¿no? Por eso ponemos esta imagen, decimos Jesús es la cabeza de la Iglesia, nosotros somos parte de ese cuerpo, para hacer presente el mensaje y el anuncio de Jesús, el reino de Dios, ¿no? Ninguna persona sola puede ser el cuerpo de Cristo resucitado. Por eso nuestra fe en Jesús solamente puede ser vivida en una comunidad de hermanos, ¿no? Como un cuerpo, para que hagamos presente la vida de Jesús en el mundo, tenemos que funcionar como un cuerpo, ¿no? Estar todos bien, amalgamados y cada cual con su función para poder llegar a donde se nos necesita. ¿Cómo hicieron crecer la Iglesia los apóstoles? Bueno, son herramientas de la Iglesia, ¿no? Que ellos fueron descubriendo. La predicación evangélica,
La predicación formaba comunidades, es decir, grupos de personas que reflexionaban sobre la palabra, ¿no? Bautizaban para indicar que formaban parte de ese discipulado de Jesús, compartiendo la Eucaristía, que era el signo más central de los cristianos, consagrando a personas con diferentes servicios en la vida de la comunidad para llegar a las diferentes situaciones, ¿no es cierto?, que nos rodeaban, ¿no?, en ese tiempo, y denunciando con valentía, ¿no? Denunciando el pecado, denunciando la opresión, denunciando la injusticia, ¿no? Por eso, si nosotros miramos, desde un principio, o sea, desde aquel texto, yo he venido para texto de Lucas, yo he venido, ¿no es cierto?, para traer la libertad a los pobres, ¿no es cierto?, ayudar a caminar al que no camina, a ver al que no ve, a sanar el corazón lastimado, y un año de gracia, que era, el año de gracia era el perdón que había sobre las deudas en el pueblo judío, como para que cada tanto se renovara la sociedad y no hubiera unos pocos que tuvieran mucho y unos muchos que no tuvieran nada, ¿no? Por eso la primera iglesia marca esto de la igualdad, ¿no? Ponían todo en común para que a nadie le faltara lo necesario para poder vivir. María está siempre presente, la Madre de Jesús. Lo había acompañado en el camino hasta la cruz. También acompañó el caminar de la iglesia que nacía. María siempre fue la mamá buena que estaba sosteniendo detrás de Jesús, como detrás de los discípulos, la fe de esa primera iglesia. Nos dice el libro de los Hechos, perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de María, la Madre de Jesús, y de otras mujeres, ¿no? Siempre presente en el amor y en la ternura para sostener la lucha de una iglesia que iba creciendo. Bueno, la iglesia va formando comunidades, decíamos, ¿no? La prédica evangélica va haciendo que nazcan comunidades. Jesús formó a sus discípulos como una comunidad para el reino, pero no les dejó escrito cómo debían organizarse. La organización de las primeras comunidades fue iniciativa de los apóstoles iluminados por el Espíritu Santo. La idea era que donde había 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Jesús había dicho, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no es cierto?, según nos lo dice el Evangelio de Mateo. Y estas comunidades comenzaron a llamarse iglesia, que iglesia significa asamblea de los llamados. Los que se sentían llamados por Jesús iban formando pequeñas comunidades guiados por los apóstoles, pero como decíamos al principio, Jesús nos dejó un molde, como una máquina de ese chorizo que uno mete todo adentro, dan vuelta y va saliendo todo igualito. No. En las comunidades la vida camina, la vida fluye, la vida crece, hay diferentes situaciones, circunstancias, culturas, y en cada lugar, ¿no es cierto?, se iba amalgamando esa idea central de la iglesia como el reino de Dios al servicio de los hombres, ¿no?